Muchas gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, es básico, es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Lo he titulado Dios siempre tiene el control. Diga conmigo, Dios siempre tiene el control. Una vez más, Dios siempre tiene el control. Ahora dígaselo a la persona que tiene a su lado, Dios siempre tiene el control. En ocasiones como seres humanos caminamos con demasiada incertidumbre, demasiado temor, pensando en lo que sucederá el día de mañana. Hay muchas cosas que nos preocupan, muchas otras que en algún momento llegan a traer temor, inseguridad a nuestra vida, y esto comienza a regular la forma en la que vivimos. Y esto se debe principalmente a que no tenemos la capacidad de controlar lo que enfrentamos. Hoy puedo darme cuenta cada día de forma más clara en nuestro alrededor cómo es que en el ramo comercial la venta de seguros va a la alza. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor, porque en algún momento de alguna situación inesperada, en algún momento que se suscite algo que no puede controlar, busca perder lo menos posible. Muchas personas hoy día viven actuando y desarrollando sus vidas teniendo como trascendencia el miedo. Y la gente hoy busca tener algo que le pueda respaldar, alguien que le pueda ayudar en los momentos de dificultad. Pero nosotros los de Cristo debemos de saber en quién hemos puesto nuestra confianza. ¿Amén? Amén. Y si nuestra confianza la hemos puesto en nuestro Dios y Creador, entonces hacemos bien en descansar. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Descansar. Porque muchas veces no estamos descansando en el Señor. Seguimos preocupados, exponemos nuestra necesidad delante de Dios, pero seguimos llevándola a cuestas, seguimos cargándola porque pensamos que posiblemente Dios no nos responda. Muchas veces pensamos que posiblemente Dios no llegue a tiempo. Y déjeme decirle que debemos hoy estar conscientes de que nuestro Dios siempre tiene el control. Nuestra vida cambia día con día. Y hay momentos en los cuales nuestra vida se vuelve más inestable y difícil. ¿Cuántos de ustedes han sentido que en el último año su vida ha entrado a un proceso de inestabilidad y dificultad que antes no habían tenido? Algunos vienen arrastrando inestabilidad, vienen arrastrando dificultades ya de años, pero para algunos parece que en este año la situación se ha puesto más difícil. En lo familiar, en lo financiero, en lo social, en lo laboral, encontramos que nos estamos enfrentando ante nuevos problemas. Y esas circunstancias vienen a traer inestabilidad a nuestra vida y hacen ya nuestra vida de por sí difícil, aún más difícil. Posiblemente algunos de ustedes en los últimos días han atravesado por enfermedad, escasez, problemas externos, problemas internos, depresión, desánimo, temor. Y déjeme decirle que cada una de estas emociones obedece a algo que la produce. Yo no tengo depresión de la noche a la mañana y de forma gratuita. Ay, hoy me pareció tener depresión. Yo no tengo temor de la noche a la mañana de forma gratuita. Cada uno de nosotros tiene diferentes emociones como inseguridad, inestabilidad, un sentimiento de impotencia, porque esto obedece a algo que lo está produciendo. Y por lo general es algo en lo cual nosotros no podemos tener control. Es decir, si yo tuviera control no tendría por qué desanimarme de esto que estoy enfrentando. Si yo tuviera la certidumbre del resultado, no tendría por qué sentir miedo al creer o pensar que esto que estoy emprendiendo, veo que las circunstancias me dicen que no se resolverá como espero. Entonces, muchos de nosotros como seres humanos queremos tener el control de las cosas, el control de nuestra vida. Nos esforzamos porque todas las cosas sucedan dentro de nuestro margen de control. Pero no siempre la vida viene así. En muchas ocasiones la vida traerá circunstancias a nuestro diario caminar
que no considerábamos, que no esperábamos y que no podemos controlar. No es de nosotros controlarlo. Aún en medio de estas circunstancias, aún en medio de estas adversidades, podemos estar seguros que Dios sigue teniendo el control. El Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que era vivir como ser humano. Y Él, compartiendo nuestra naturaleza, es que expresa lo siguiente. En Juan capítulo 16, verso 33, la palabra del Señor nos dice algo sumamente valioso. El Señor Jesucristo hablando dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. La gente hoy está buscando paz en todos lados. Está buscando paz en un trabajo estable, está buscando paz detrás de una relación, está buscando paz detrás de una amistad, está buscando paz detrás de un auto nuevo, está buscando paz detrás de un título académico, pero nada de esto puede proveernos paz de forma permanente. Porque tal vez encontraste a la media naranja de tu vida y dices: por fin tendré paz. Pero el día de mañana, cuando las circunstancias ya no son tan agradables, lo único que recibes es un paz, un golpe, ¿verdad? Enfrentamos situaciones difíciles y día con día parece que las cosas en torno a nosotros siguen siendo aún más inestables. Entonces, ni el dinero, ni las relaciones, ni lo laboral, ni lo académico puede proveerte paz. Jesucristo dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿Dónde se encuentra la paz genuina que todo ser humano anhela alcanzar? En Cristo. No se encuentra en un auto nuevo, no se encuentra en el empleo de tus sueños, no se encuentra en esa persona en la cual tienes ilusiones, sueños, planes, metas, historias. Tu paz no está allí. Tu paz se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Y Él continúa hablando y dice: en este mundo afrontarán aflicciones. Muchas personas, cuando escuchan la aflicción, lo primero que hacen es retraer su vida. Jesús no nos está dando la advertencia de que en la vida vamos a enfrentar dificultad para que nosotros nos retraigamos y como que nos escondamos y dejemos de soñar, dejemos de tener expectativa. Jesús nos está diciendo que en el mundo vamos a encontrar aflicción, vamos a enfrentar dificultades, porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en aquel que es perfecto, en aquel que es inamovible, en aquel que no puede defraudarnos. Si nosotros confiamos en lo laboral, en una empresa, el día de mañana puede ser que los intereses de esa empresa cambien. Y hoy estás chavo, estás dentro de los 35 hacia abajo y te contratan los de 30 para arriba con mucha dificultad, los menores de 25 fácilmente, aunque sea de office boy. Pero el tiempo pasa y ese de 25 llega a 35 y hay otra generación de 20 esperando su lugar por la mitad de la paga. ¿Qué va a hacer la empresa? Con las reformas que hoy enfrentamos, no quiero predecirles el futuro, pero muchas personas hoy día están poniendo su esperanza en lo laboral y lo laboral no les podrá ofrecer paz. Hay quienes están poniendo su esperanza en las relaciones. No, yo sé que si me caso voy a ser plena y feliz. No es así. Dijera por ahí un canto muy antiguo: solo Dios hace al hombre feliz. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque como seres humanos no tenemos la capacidad de suplir la necesidad espiritual y de plenitud que otro hombre, que otro ser humano requiere. Porque somos finitos.
porque no tenemos la capacidad de proveer todo el amor, toda la comprensión y toda la paciencia que solo Dios nos da. Hay quienes están poniendo su esperanza en el dinero y pueden apostarle todo a determinado negocio, pero si el día de mañana la tendencia del mercado cambia, entonces lo que hoy era una expectativa de gozo se convierte en la causa de sus canas, en la causa de sus problemas, en la causa de su insomnio. Es que yo pedí prestado ese dinero y el negocio no me resultó y ahora me dicen que debo el doble. Ya les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. La raíz, el origen de la paz del ser humano, esa paz que permanece para siempre, no se encuentra fuera de Cristo. Podremos buscarla donde sea, pero toda la paz que podamos obtener fuera de Cristo será temporal, porque solamente Cristo permanece para siempre. Dice la palabra de Dios: en este mundo afrontarán aflicciones, pero en lugar de cortarse las venas y pensar que esta vida comienza llorando y así llorando se acaba, dice Jesús: anímense, yo he vencido al mundo. Tal vez tu relación matrimonial, tus relaciones familiares, en lo laboral, en lo personal de salud, en tu ánimo, no estás como quisieras y estás enfrentando una aflicción. ¿Cuántas veces eso no nos roba la paz? Pensando que las cosas se han salido de nuestra mano y no tenemos ya la capacidad de poder dirigir nuestra vida. Y esa incertidumbre comienza a afectarnos emocional y espiritualmente, y en algunos casos hasta físicamente. Pero dice la palabra del Señor: anímense, yo he vencido al mundo. Dios siempre está en control. Muchas personas hoy día no disfrutan la vida porque viven presas y cautivas de la incertidumbre, del temor, de lo que el día de mañana puede traerles la vida y que ellos no podrán controlar. Hoy es un buen día para que nos demos cuenta que en medio de cada circunstancia adversa, cada circunstancia difícil, Dios sigue estando en control. ¿Quiere decir conmigo? Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Él tiene el control de cada aspecto de nuestra vida, al punto que dice la palabra de Dios que Él lleva la contabilidad de cada uno de nuestros cabellos. ¿Usted sabe cuántos cabellos tienen? Las mujeres que tienen el cabello largo, háganme un favor, agarren un pequeño mechoncito e intente contar cuántos cabellos hay allí. ¿Se dan cuenta? Puede ser que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 35, y es solo una parte minúscula de todo lo que Dios le ha dotado. Él lleva la contabilidad de cuántos cabellos hay en nuestras cabezas. Él lleva la contabilidad de nuestras lágrimas. La Escritura lo enfatiza de esta manera. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Verso del 28 en adelante. Muchas personas hoy día están viviendo con temor, incertidumbre, y dejan de disfrutar la vida que Dios nos dio para gozar. La vida que Dios te dio a ti no fue para sufrir, no fue para que vivas llorando, no fue para que vivas preocupada, preocupado. Fue para que en ella pudieras descubrir la plenitud de Dios y cada día vivir con agradecimiento.
Mateo capítulo 10, verso 28 dice la palabra de Dios así: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Jesús está diciendo, todo lo que es temporal tiene y produce efectos solamente temporales. Solo yo, que soy eterno, puedo provocar cambios eternos. Lejos de preocuparte por lo que temporalmente te sucede, deberías de confiar a aquel que tiene poder para sostenerte eternamente. Muchos de nosotros tenemos nuestros ojos puestos en la temporalidad de la vida y descuidamos la eternidad. Dios hoy nos está llamando para nuevamente confiar en aquel que siempre tiene el control. Lea lo siguiente: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Usted está hoy atravesando por dificultades, está enfrentando aflicciones, y muchas veces nos preguntamos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? La pregunta debería ser: ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Porque Dios tiene el control de toda situación que enfrentamos. No estoy haciendo con esto a un lado la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene inherente a su libre albedrío. Pero sí es importante enfatizar que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es confiar plenamente en aquel que tiene cuidado de nuestra alma. En esta porción de la Escritura, la palabra de Dios nos deja ver de forma muy clara que Dios tiene control sobre todas las cosas. Dice el verso 30: y Él les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Dile que tienes a tu lado: tú vales mucho más. A veces las circunstancias que vivimos no nos permiten descubrir aquello que Dios ha puesto en nuestra vida, no nos permiten verlo. Pero déjeme decirle una cosa: la palabra de Dios le está diciendo esta noche lo que usted vale para Dios. Y usted es especial para Dios. Tal vez está atravesando por un problema físico. Su relación matrimonial está atravesando por esos tiempos de tempestad. Su relación con sus hijos aparentemente se ha fracturado. En lo laboral, las cosas no están saliendo como esperaba. ¿Sabe una cosa? Dios sigue teniendo el control. Amén. Porque nada toma por sorpresa al cielo. Tal vez no lo pueda comprender, tal vez no te lo pueda explicar, tal vez no tengo una respuesta para la circunstancia que estás enfrentando. Pero la palabra de Dios me enseña que aún en la adversidad puedo seguir confiando en Dios, porque Dios es el ser más confiable. Así que si le hemos depositado a Él nuestra vida, hemos depositado en Él nuestra confianza, en medio del dolor, en medio de la aflicción, nos seguiremos gozando en que estamos viviendo en su perfecta voluntad. No siempre es cómodo gozarnos en medio de las tribulaciones, alegrarnos en medio de la enfermedad. Muchos podrían decir: yo no tengo nada que agradecer. Si tienes mucho que agradecer, porque incluso tu condición de pobreza podría ser peor. Tu condición física de enfermedad pudiera ser fatal. Y Dios te está dando la oportunidad de, en medio de la aflicción, conocer su carácter y su naturaleza. Nuestro Dios tiene el control de todo
cuanto sucede en nuestro alrededor y todo cuanto sucede en nuestras vidas. Así que haríamos bien en descansar, aún en medio de la aflicción, sabiendo que Él tiene el control. Muchos creyentes hoy día ocupan más tiempo en quejarse que en orar. Viven más tiempo preocupados que ocupados. Porque si fuéramos una iglesia, hombres y mujeres de fe, cuando enfrentamos la adversidad, buscaríamos la solución en lugar de vivir llorando. Tenemos a Dios en nuestra parte, ¿cierto o no? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces deberíamos de tener una actitud de arrebatar las promesas del cielo, aún sin importar lo que las circunstancias en torno a nosotros dicten. Pero es que lo que me preocupa es que yo no tengo control sobre ese diagnóstico médico, yo no tengo control sobre lo que mi cónyuge decida, yo no tengo control sobre lo que mis hijos hagan, yo no tengo control sobre lo que mi empresa quiera para mí en el futuro. La vida es así, la vida no se puede controlar, pero podemos confiar en que Dios sí tiene el control de todo lo que va a suceder en nuestra vida. David decía: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro ya estaban escritas todas aquellas cosas que después habrían de ser realidad. Hay una historia en el cielo para cada uno de nosotros. Una historia escrita por Dios para cada uno de nosotros, deseándonos el bien, deseándonos la bendición. Y hay ocasiones en las cuales la adversidad vendrá en nuestra vida simplemente para que nosotros perdamos nuestra fe, para que nosotros nos decepcionemos de Dios e intentemos caminar la vida sin confiar en el Señor. No, yo me casé con esa mujer, se decía cristiana y mira cómo me salió. Yo entré a trabajar con esos patrones que hasta tenían un pescadito en su camioneta y mira cómo me trataron. Y muchos de nosotros nos decepcionamos por cómo las circunstancias se dan en torno a nosotros y lo dirigimos inmediatamente hacia Dios, cuando Dios es la persona más confiable. Entonces necesitamos saber que Él tiene el control. Y si estamos atravesando por un momento de adversidad, de lucha, de dificultad en nuestras relaciones, en nuestra vida, en lo financiero, es porque Él quiere enseñarnos algo. Él quiere mostrarnos algo que no hemos visto. El Señor dice: sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo permita. No eres simplemente alguien más. Dios tiene el control de todo lo que en tu vida acontece, hasta el punto que cuenta tus cabellos. Yo le digo a mi esposa, cada vez que ella se cepilla el cabello, le digo: si a mí se me cayera la cantidad que a ti se te cae, me hubiera ya dado un infarto. Yo no sé, mujeres, cuántas de ustedes se les caiga mucho el cabello y ustedes pueden cepillarse y de repente ven que ahí tienen un buen. Ya en el cielo se anotó menos 575. Ese es el nivel de cuidado que Dios tiene de ti. Y a veces caminamos por la vida diciendo: ay, Dios ni se da cuenta de los problemas que enfrento, ni le importa. No le interesa cómo me vaya en el trabajo. Y comenzamos a guardar en nuestro corazón emociones equivocadas. Culpamos a Dios de las circunstancias y en muchas ocasiones decimos: pues tú tienes el control, ¿verdad? Si tú quisieras ya me hubieras sanado. Pero claro, puedes sanar a media África, pero yo que me muera. O vemos la prosperidad de las personas en nuestro alrededor y decimos: ese le está rezando a los santos, a la niña blanca, y yo que confío en ti, mira mi negocio vacío. Dios quiere enseñarte a depender completamente de Él. Cuando atravesamos por ese valle de sombra y muerte, no siempre es cómodo.
poder seguir confiando en el Señor. Pero si entendemos con claridad que nuestro Dios siempre tiene el control, entonces podemos descansar, porque es lo que Él quiere, que tú disfrutes de la vida y no que estés llevando a cuestas todas las circunstancias que día con día te abruman. ¿Cuántos de ustedes ya están preocupados por el día de mañana? Honestamente, levante su mano. Mañana tengo un examen, mañana voy a verlo, mañana esto, mañana aquello. Ya está preocupado y ni siquiera sabe si despertará el día de mañana. Sí, tenemos problemas, pero cada día trae consigo su propio afán. Dios sigue teniendo el control. Tal vez no has entendido de qué manera Él está tratando contigo, pero créeme, le importas. Porque escrito está, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma te amó Dios a ti en lo personal, que dio a su Hijo unigénito para que tú, al creer en Cristo, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Así que aún las pequeñeces a Dios le interesan. Todo lo que en tu vida acontece, para Él es noticia. A veces las personas en nuestro alrededor no están interesados en las pequeñeces de nuestra vida. Y podemos tal vez leer y decir, ¿qué crees? Hoy me tropecé. Ay, bien. Pero Dios sí le interesa. A Dios le interesa tu vida. A Dios le interesa todo lo que tú vives. Todo lo que tú enfrentas. Y cuando estás atravesando por ese valle de las lágrimas, cuando estás atravesando por esos momentos de conflicto, cuando estás atravesando por esa estrechez financiera, Él está a tu lado, porque Él prometió no dejarte. Tenemos que estar confiados en que Él cuida de cada uno de nosotros. Por ese motivo es que Salomón podía decir cosas como estas. En Proverbios capítulo 18, verso 10, la Reina Valera contemporánea dice: el nombre del Señor, diga conmigo, es una fortaleza. Una vez más, el nombre del Señor es una fortaleza. Una vez más, el nombre del Señor es una fortaleza. Los nombres denotan identidad en la Biblia, aquello que los define en razón de aquello que harán. O sea, el nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda. Tenemos un problema financiero y en lugar de doblar nuestras rodillas ya vamos a buscar a aquellos que nos prestan la radita. Tenemos un problema en lo familiar y en lugar de doblar nuestras rodillas y buscar al Señor, queremos ir con el psiquiatra, el psicólogo. Es que ya no lo soporto, ya no lo soporto. Tenemos un problema en lo laboral y buscamos un abogado. ¿Por qué no buscar más a aquel que tiene el control sobre las situaciones que tú no puedes controlar? Es que, hermano, por más que le hago, esa mujer nunca va a cambiar. La Biblia dice que el corazón del rey está en las manos del Señor, y Él puede moverlo en el cauce que Él quiere. El corazón de tu familia está en sus manos, pero tú quieres arrebatar aquellas cosas que en torno a ti suceden, quieres dominarlas, cuando el control está en las manos del Señor, y Él podría mover el corazón hacia el lugar que Él determine. Dice la palabra de Dios: el nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda. Otra traducción dice: torre fuerte es el nombre del Señor. Entonces, cuando estamos atravesando por la dificultad, jamás debemos de olvidar que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y Él sigue teniendo el control. Dios tiene el control de ese negocio personal que no está levantando como quisiéramos.
Él tiene el control de esa relación que parece que ni para atrás ni para adelante. Él tiene control de ese estado físico en el que te encuentras y que posiblemente hoy te sientes más débil que ayer. Él sigue siendo soberano y Él sigue teniendo el control. En una ocasión un hombre leproso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se asombró de que ese hombre entendiera que Él tenía el control. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Al instante, dice la palabra de Dios, que este hombre recobró la salud. Muchos de nosotros podríamos acercarnos a Dios y decirle: Señor, si tú quieres, esto podría suceder en mi vida. Pero muchas veces nos acercamos esperando que las cosas se resuelvan como nosotros queremos, sin aprender la lección. Entonces, por eso nuestras oraciones no tienen respuesta, porque pedimos, pero pedimos mal, conforme a nuestros deseos egoístas. Ese hombre no quería ser sanado. Escúchame, ese hombre, su motivación no era ser sanado, su motivación era que Cristo demostrara su soberanía. Si tú quieres, puedes limpiarme. Reconocía la soberanía de Jesús. El ser limpiado era algo secundario. Lo que ardía en su corazón era que Cristo fuera reconocido como soberano, porque Él tiene la autoridad para limpiar y perdonar pecados. Muchas veces nos acercamos a Dios con una motivación equivocada, con una motivación egoísta, y le preguntamos al cielo: ¿por qué no me respondes? Ya hice el Padre Nuestro, ya lo declaré, ya lo confesé, ya lo recité, ya lo memoricé, y sigue sin responderme. Entienda esto, iglesia: Dios es soberano. Amén. Y Él tendrá misericordia de quien quiera tenerla. Amén. Así que acerquémonos a Él confiadamente, sabiendo que Él tiene el control y Él cuida de cada uno de nosotros. Amén. Va a haber ocasiones en las cuales las circunstancias que estamos viviendo van a salirse de control. Y es ahí donde debemos de demostrar en quién estamos confiando. ¿En quién estás confiando? ¿En tu capacidad? ¿En tu fuerza? ¿En tu habilidad? Eso es vanidad. ¿Estamos confiando realmente en Dios? A veces decimos sí con nuestra boca y no con nuestros hechos. Hermano, ¿por qué no dar ese paso de fe? Es que no sé si Dios me pueda sostener. No lo declaras así, pero tus hechos lo gritan. ¿Dios tiene o no tiene el control? Imagínese usted si Pedro estuviera titubeando en que si Dios podía o no enderezar las piernas de aquel cojo que estaba sentado a la puerta de la hermosa. Pedro sabía aquello que Dios podía hacer, y Pedro escuchó de Dios: levántalo. Pero muchos de nosotros hoy día estamos viendo las circunstancias y no nos atrevemos a confiar. Confiar que Dios tiene el control. La palabra de Dios nos muestra este hecho de forma muy clara en la vida de varios hombres de Dios que lograron mantenerse quietos en medio de las adversidades. Uno de estos hombres fue Abraham, a quien Dios le pide que le ofrezca a su hijo sobre un altar. Y Abraham, confiando en la fidelidad de Dios a su palabra, puede desestimar la sentencia que le arrebataría la vida a su hijo, en quien recaían todas las promesas de Dios para él. Dios le dio muchas promesas a Abraham. Era una tarde cualquiera en la cual Abraham se sentía triste porque tenía miedo a causa de una circunstancia que no podía controlar. No tenía hijos. Y le dice a Dios: ¿para qué me bendices y para qué me multiplicas si al final quien se quedará con todo lo que tengo es mi criado Eleazar? Y Dios le dice: no será así. Un hijo de tus entrañas
será quien te herede. Y Dios comienza a darle promesas a Abraham. Llega el momento en el cual Abraham tiene en sus brazos a Isaac. Isaac comienza a crecer y Abraham invierte toda su vida y todos sus sueños y sus anhelos en él. Y llegado el momento, Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo. Quiero que lo ofrezcas sobre un altar. Y quiero, permítame la expresión, que lo asesines para derramar su sangre sobre el altar y ver que me amas a mí por encima de él. Abraham ama a su hijo, pero tiene confianza en que Dios hará las cosas tal y como prometió. Él no necesita entender cómo Dios resucitará a su hijo. No necesita entender por qué Dios le está pidiendo esto. Él no necesita comprender por qué está atravesando por ese momento de estrechez en su vida. Él lo único que necesita hacer es confiar en que Dios tiene el control. Amén. Y si le pudo dar un hijo a avanzadísima edad, también podría devolvérselo si él tuviera que ofrecerlo. Este hombre estaba confiando en Dios. Y sabe una cosa, Abraham sube al monte donde Dios le indicó que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Y cuando Abraham extiende su mano para finalmente terminar con la vida de Isaac, un ángel del cielo desciende y a voz en cuello le grita: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya sé que me temes. Y dice la palabra de Dios que encontró a un carnero, y ese fue ofrecido en el lugar de Isaac. Y Dios se revela en medio de la aflicción a Abraham como Yahireh, el Señor provee. Leímos: el nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda. Él se revela como el Dios que provee. Y fíjese nada más cómo muchas veces no estamos confiando en Dios como deberíamos, porque a ninguno de nosotros nos cuesta trabajo confiar en la santidad de Dios. ¿A alguien de ustedes le cuesta trabajo confiar en la santidad de Dios? ¿Y qué tal si ella pecó y no me ha dicho? ¿Yo para qué me esfuerzo? No nos cuesta trabajo, porque entendemos que Él es santo, es uno de sus nombres, tiene que ver con su identidad. ¿Estamos de acuerdo? A ninguno de nosotros nos cuesta trabajo confiar en su justicia. Dios es justo. No nos cuesta trabajo confiar en su amor. Pero ¿por qué dudamos que pueda proveer? ¿No tiene acaso el control? ¿Cuántas veces estamos a un paso de la solución y nuestra incredulidad nos aleja de la bendición? Como aquel hombre alpinista que subió solo a la montaña y queriendo llegar a la cima en un momento se resbala y queda colgando de su cuerda de seguridad. Era creyente y comienza a orar y le dice: Señor, ayúdame. Estoy en medio de la nada, en un momento más va a comenzar a bajar terriblemente la temperatura y me voy a morir. Y escucha una voz en su interior que le dice: corta la cuerda. Dice: no, este es el diablo, quiere acabar conmigo. Señor, ayúdame. Corta la cuerda. No lo hizo. Al siguiente día, cuando subieron los rescatistas, encontraron al hombre congelado, muerto, a solo 1 metro de altura del suelo y a 2 metros de una cueva. ¿Cuántas veces Dios
no nos está cerrando el paso para darnos una mejor solución, pero a causa de nuestra incredulidad y nuestra falta de confianza, no disfrutamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios sigue teniendo el control. La Escritura dice que ni Salomón, con toda su majestad y gloria, se pudo vestir como la hierba que hoy vemos en el campo y mañana es echada al horno. Imagínense cuánta gloria no tendría Salomón. Le sobraba el dinero. La reina de Saba, cuando viene a ver a Salomón, le trae presentes y lo que ella se lleva a su reino es mucho más de lo que le trajo. ¿Por qué? Porque había grandeza en Salomón. Y Jesús dice, ni él con todo su esplendor y todo su billete pudo vestirse como Dios viste a las flores del campo. ¿No tendrá cuidado de ti? ¿No podríamos entonces mejor descansar y disfrutar del día de hoy, que con sus afanes, con sus problemas, no puede robarnos, a menos que nosotros lo permitamos, la confianza, la fe y la seguridad de que Dios obrará en nuestro favor? ¿O acaso tienes a Dios por tu enemigo? ¿No decimos que Él es nuestro Padre? ¿Quién de ustedes, si su hijo teniendo hambre le pide un pan, ustedes le darán una piedra? Si le pide un huevo, saca una araña y le dice, cómetela. Ninguno, ¿verdad? Porque algunos de ustedes son capaces de no comer por dárselo a sus hijos. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no nuestro Padre nos dará a nosotros todo lo que nos haga falta? Pero nos olvidamos que Él siempre tiene el control. Él siempre tiene el control. Dios se revela a Abraham como el Dios que provee, y su nombre se convierte en una fortaleza, porque Abraham ya no necesita ser millonario para vivir en paz y tranquilidad. Abraham no necesita ser un joven para tener plenitud. Abraham no necesita tenerlo todo para ser feliz. Él tiene a Dios que provee, a Dios que tiene control y que siempre tiene control. David sabía esto, y por este motivo David podía decir cosas como estas. Salmo 37, verso 25, vaya allá por favor. Salmo 37, verso 25. Dice la palabra de nuestro Dios que David declaró: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Fui joven y los años pasaron y se fue mi juventud, y jamás vi a alguien que confiara en Dios y Dios le permitiera que fuera avergonzado y que sus hijos vivieran avergonzados. En otras palabras, así rápidamente, ven Joel. Si hay un hombre que confía en Dios, Dios deposita sobre él su bendición, y esta bendición impacta a la siguiente generación, porque Él tiene el control. David dice: desde que era joven vi a los justos, siempre me llamó la atención observar a aquellos que amaban a Dios. David no podría decir eso si él no hubiera visto algo particular entre aquellos que amaban a Dios. Y algo que denota nuestro amor por Dios es nuestro nivel de confianza. Recuerde, si no hay confianza, no hay nada. No podemos decir te amo, pero no confío en ti. Es una contrariedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los que aman a Dios
reciben aquellas cosas que oído no ha oído, no ha escuchado, ojo no ha visto, ni ha subido en la imaginación de los hombres. Y David dice: desde mi juventud he observado a estos locos que se han atrevido a confiar en Dios creyendo que Él tiene siempre el control. Y me he dado cuenta y puedo darles testimonio que siendo ya un anciano, los años han pasado y jamás vi a un justo tener necesidad de pan y sus hijos vivir en la vergüenza a causa de la confianza de sus padres. Dios tiene o no tiene el control en tu vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ocupar o nos vamos a preocupar? Vamos a ocuparnos confiando en el Señor, gracias, creyendo que Él es suficiente para nuestra necesidad. Dios es suficiente para tu necesidad. Amén. Pablo estaba seguro de esto y por eso él podía decir: sea que yo viva o sea que muera, yo le pertenezco a Él. Él sigue teniendo el control y Dios siempre tendrá el control. Amén. Una cosa te puedo decir, que Dios siempre te va a guardar en el hueco de su mano y ahí nadie te podrá sacar. Si Dios quiere proveernos, es porque a Él le interesa protegernos. Escúchelo nuevamente. Si Dios quiere proveernos, es porque a Él le interesa protegernos. ¿Qué haces con aquella persona a la cual quieres cuidar, proteger? Le provees de consejo, de habilidades, de recursos, suples. Y Dios lo hace con nosotros. Así que no debemos de tener temor, sino que debemos de confiar. Amén. Amén. Otro ejemplo del cual quiero hablarte es Daniel. Y la Biblia menciona que Daniel tenía por costumbre orar 3 veces al día, y no precisamente oraba solamente por los alimentos. Gracias por el desayuno, gracias por la comida, gracias por la cena. No, Daniel tenía una vida de comunión con Dios. Y quiero que entendamos una verdad: una vida de comunión con el Espíritu Santo le abre la puerta a una vida de revelación. ¿Quieres profundizar en las Escrituras? Tienes que meterte con Dios. Tienes que tener intimidad con el Espíritu Santo. Y esa intimidad de la oración, en la búsqueda de la voluntad de Dios, es lo que te abrirá las Escrituras. Porque todas las personas pueden leer la Biblia, pero no a todas las personas la Biblia se les revela. Cualquier persona puede abrir una Biblia, pero no a cualquier persona la Biblia se le abrirá. Necesitamos darnos cuenta que necesitamos profundizar en nuestra relación con Cristo para que de forma semejante se incremente nuestro nivel de confianza en Dios. ¿Por qué podía Abraham confiar en Dios al decirle: entrégame a tu hijo? Porque lo conocía. A veces Dios nos dice: tu enfermedad no terminará en muerte, será para glorificar mi nombre. Y nosotros seguimos sufriendo, seguimos quejándonos. Este estado financiero por el que atraviesas sirve para enseñarte a ejercer mayordomía, enseñarte a confiar en mí, enseñarte. Y nosotros vivimos de queja en queja. Dice la palabra de Dios algo muy tremendo en relación a Daniel. Y vamos por favor ahí al libro de Daniel, en el capítulo 5. Mientras que usted lo encuentra, Daniel capítulo 5, verso 29. Quiero que por favor leamos juntos lo que la Escritura nos comenta allí en el verso 29, pero antes vamos a leer juntos lo que tenemos proyectado en pantalla. A la cuenta de 3 leemos lo que tenemos en la pantalla. 1, 2, 3. Donde depositemos nuestra confianza, determinará la seguridad que tendremos al momento de experimentar aflicción. Jesús dijo:
ninguno de ustedes se salva de tener problemas. ¿Qué hace la diferencia? ¿Dónde tengas depositada tu confianza? ¿Dónde tienes depositada tu confianza? Es lo que va a determinar cómo reaccionas cuando enfrentas la aflicción. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Verso 29, después de que Daniel en el contexto ha ido con el rey Belsasar, y recuerdan ustedes aquel pasaje de la escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Parsin. Entonces llega Daniel con Belsasar y le pide que interprete lo que la escritura dice en la pared, y Daniel se lo interpreta, y entonces dice la escritura así. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. De entre los 3 principales que ejercían el gobierno de Darío, Daniel era uno de ellos. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo su reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en sus negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, lea conmigo: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Imagínense qué maravilloso que la gente en torno a nosotros no tenga nada de qué acusarnos, porque nuestra vida está siendo dirigida y gobernada por Dios. Nosotros sabemos que Él tiene el control. Dice la palabra de Dios en el verso 8 que los sátrapas y los administradores fueron a ver al rey diciendo: expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Entonces el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. El decreto decía que nadie podía invocar a otro Dios, que nadie podía consultar a ningún otro Dios, sino solamente a Darío. Daniel se entera de esta publicación del decreto y dice la palabra de Dios en el verso 10 que Daniel se va a su casa y subiendo a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. No es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos, todo el que los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Pues entonces Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no tome en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Diga conmigo, se deprimió. ¿Por qué se deprimió? Porque la situación de Daniel se le salió de las manos. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué muchas veces estamos caminando por la vida con incertidumbre, con impotencia? Porque lo que estamos viviendo no lo podemos controlar. Pero así es la vida. No la puedes controlar. Puedes intencionalmente buscar provocar un resultado, pero nada te garantiza que así como lo planeas, saldrá. Fíjense lo que dice la palabra de Dios.
Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Dile que tienes a tu lado, ahí te habla. Pasas la noche ya sin descanso, no puedes dormir. No por estar en el Face, ¿verdad? Pero tienes tantos problemas, tienes tantas situaciones, tienes tantos conflictos que no puedes dormir, no tienes hambre ni deseos de nada, porque hay algo que se te salió de control. Pero David pasa la noche recostado sobre la panza de un león. No se escuchaba quién de los dos roncaba más fuerte, porque él estaba confiando en que Dios siempre tiene el control. El rey daba vueltas sobre su cama porque no conocía al Dios que tiene todas las cosas en control. Él estaba preocupado porque el caso de Daniel se le había salido de las manos. Él quería ayudarlo, puesto que Daniel había sido un buen hombre para con él y su gobierno. Pero ahora Daniel tenía que ser sentenciado y juzgado de acuerdo al decreto que él mismo había firmado. No quería comer, no quería divertirse, no tenía sueño, a tal punto que eran las 4 de la madrugada y él diciendo: Daniel, mordiéndose las uñas. Apenas despuntó el alba y corrió a donde estaba Daniel, y lo primero fue: Daniel, Daniel, que el Dios tuyo haya tenido de ti misericordia y te haya ayudado, Daniel. Y Daniel: ¿qué onda? Pues ¿qué hora es? Aquí está tan sellado el lugar que está bien oscuro y yo soy tan feliz y tan cómodo. ¿El Dios al que sirves pudo salvarte? ¡Claro! O sea, pero por supuesto, porque Él siempre tiene el control. Cuando llevaban a Daniel entre empujones, y ahora sí vas a ver el lugar que te correspondía a ti, sí se lo voy a dar a mi sobrino, ¿cómo ves? Daniel iba sonriente: hagan conmigo lo que quieran, Dios sigue teniendo el control. Lo arrojaron a ese foso con leones, y el ángel del Señor los mantuvo a raya, tranquilitos. Lo sacan a Daniel, y entonces dice el rey: traigan a aquellos que quisieron hacerle mal a Daniel junto con sus familias. Y dice la escritura que cuando los avientan a ese foso, ni siquiera sus cuerpos han tocado el suelo del foso, cuando ya los leones se los han tragado. Sus huesos los han triturado. Porque Dios sabe rescatar y guardar a aquellos que en Él confían. Así que en medio de toda aflicción, en medio de toda dificultad, usted no comete un error al confiar en el Señor. Usted demuestra cuánta fe tiene en aquel que jamás le va a defraudar. Porque como David dijo: joven fui y ahora siendo ya viejo, puedo decirles que no he visto a ningún justo desamparado, ni a sus hijos mendigar pan. ¿Quiere usted tener esa misma alegría, esa misma dicha del día de mañana, decir:
en los momentos de mayor estrechez de mi vida, seguí confiando en el Señor. Y tal vez el resultado no se dio como yo quería, en el tiempo que yo disponía o de la forma que yo deseaba. Pero vaya que aprendí. Aprendí que confiar en el Señor no es solo una opción para mí, es la mejor decisión que puedo tomar. Confía en el Señor en medio de la enfermedad. Confía en el Señor en medio del conflicto. Confía en el Señor en medio de la decepción. Confía en el Señor en medio de la adversidad, porque Él siempre tendrá el control. Dios no le suelta el control de tu vida al diablo, ¿lo sabes? Dios no le va a soltar el control de tu vida al diablo. No costaste cualquier cosa. Costaste la sangre de su Hijo unigénito. Él no le va a soltar el control de tu vida a cualquier espíritu inmundo que quiere destruirte, a cualquier circunstancia que quiere acabar contigo. Él, en su omnisciencia y en su conocimiento absoluto de todas las cosas, cuando tú estabas aún bebé, sabía que en esta etapa de tu vida atravesarías por todo lo que hoy vives. Y lejos de lamentarse y decir, pobrecito de mi chiquito, de mi hijita, ¿cómo le irá a hacer? Él decretó sobre de ti victoria. Amén. Decretó sobre de ti triunfo, gozo, paz, alegría. Para que lejos de que vivas preocupado, desanimado, tú puedes entregarle a Dios el control de todas las cosas. He comenzado a leer un nuevo libro, un libro de un hombre muy estudioso, un teólogo, John MacArthur. Y John MacArthur cuenta una historia de John Wesley. Y dice que en una ocasión llegaron a decirle a John Wesley que su casa se había quemado. ¿Cómo reaccionaría usted si llegaran y le dijeran tu casa se quemó y se desplomó? ¿Dónde estaba Dios? Pero yo en la iglesia, eso negando por haber ido al culto. Algunos así reaccionarían. ¿Sabe qué dijo John Wesley? John Wesley dijo: se quemó la casa del Señor, una responsabilidad menos para mí. Él entendía que de él nada era, que todo pertenecía a Dios. Si lo que consideras tuyo, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, tu casa, tus carros, se pierden, sufrirás porque no le has entregado el control de todo a Dios. No es tu cónyuge, no es tu casa, no es tu negocio, no es tu cuerpo, es de Él, porque Él lo compró. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Me explico? Así que, ¿por qué amargar nuestra breve temporalidad de existencia en este mundo cuando Dios, que es eterno, tiene para nosotros gozo y paz perpetuos? Nunca se le olvide, Dios siempre tiene el control. Amén. Tal vez no lo entiendes, no lo comprendes, no sabes por qué. No necesitas saber, solo confía. Él tiene siempre el control. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta noche. Gracias porque tu fidelidad y tu bondad son día tras día nuevas a cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús yo estoy orando por aquellos que están atravesando por pruebas.
aquellos que están atravesando por conflictos, aquellos que están enfrentando situaciones que se han salido de su control. Estos que están enfrentando gigantes, estos que están enfrentando desafíos. Su mente se resiste para creer que tú puedes solventar, solucionar y resolver las situaciones que ellos viven. Dios, en el nombre de Jesús te pido que les des una señal que aumente su fe. Padre, en el nombre de Jesús, muéstrales que tú no los has dejado, que tú no los has abandonado, que tú, Señor, estás al pendiente de sus necesidades. Mi Dios, sorpréndelos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está preparado